nosotros estamos hablando por qué creemos en Jesús o qué es lo que creemos en Jesús. Muchas personas expulsan demonios, sanan a los enfermos y se habla mucha cosa. Pero lo importante de este tema de la tarde es que nosotros podamos tener plena certeza cuando vamos a expulsar los demonios o sanar enfermos. Al tocar solamente el tema de expulsar o de echar fuera demonios, tenemos que verlo verdaderamente desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él en Mateo capítulo 7, nosotros lo dijimos, ¿no? En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay una diferencia muy grande entre estos que estaban expulsando demonios, que el Señor los desconoció, que el Señor dijo: no los conozco, aunque lo estuvieron haciendo, y los que verdaderamente obedecemos. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 14, 16, Marcos capítulo 16, versículo 15, Marcos capítulo 16, desde el versículo 15, Marcos 16, 15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bien, entonces aquí está diciendo que eche fuera demonios y que vaya a predicar el evangelio. En Mateo capítulo 7 ellos lo estaban haciendo, pero él dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. No los conocí nunca, yo no los conocí. Entonces, pues es algo que es muy increíble. Una de las cosas que más me llama a mí la atención en el Nuevo Testamento es que la obra de los demonios y la obra de nuestro Señor con los demonios, el trato que el Señor tuvo con los demonios, no se ve en las cartas. ¿A ustedes no les parece extraño que uno ve los evangelios y uno ve poderosamente expulsar demonios y sanar enfermos y hacer muchas cosas poderosas, señales poderosas? Entonces mucha gente diría: no, es que eso fue el Señor y eso fue en los tiempos del Señor, y entonces en el Nuevo Testamento ya no se ve, y mucha gente deja de hacerlo. Pero al terminar el libro de Marcos, cuando ya el Señor está despidiéndose, está dando un mandamiento, ¿sí? No es una opción. Es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, la ley se lee o la gente lo interpreta únicamente como los 10 mandamientos. Piensa que desobedecer a Dios es, o estar en pecado es desobedecer solamente esos 10 mandamientos. Pero lo que quiere decir es que la paga del pecado es la muerte, para entender en el Nuevo Testamento que el pecado en realidad es no creer en Jesús. Por eso estamos haciendo los estudios de la tarde. Es ¿por qué creer en Jesús? O en otras palabras, no creer en Jesús es pecado. Desde un punto de vista estoy diciéndole a la gente: si usted no cree en Jesús es un pecado. Eso es lo que diría el Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo: oiga, ¿por qué más bien no cree en Jesús? ¿Sí? O sea, crea más bien en Jesús, para que no lo tome el Señor como pecador. ¿Por qué? Porque cuando expulsó fuera los demonios y sanó a los enfermos y profetizó, Él le dijo: fuera de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, ¿cuál fue el pecado de ellos? Que no lo estaban obedeciendo, sino que estaban robándose la autoridad que hay en ese nombre. Es decir, yo tengo un billete de 10,000 pesos y yo con eso sé que voy a comprar, bueno, hoy en día no alcanza sino para una bolsa de leche y unos huevos, sí, eso de acá. Pero si yo digo: vaya con estos 10,000 pesos y cómprese 5 cubetas de huevos y 10 bolsas de leche y tantos montones de pan y de una vez arroz, papa, yuca, y con 10,000 pesos, pues con esto no alcanza.
No alcanza. Entonces, el conocimiento de Dios no nos alcanza y es tan pobre que cuando va a expulsar fuera demonios no le alcanza. Entonces, pero otros que sí saben que ese nombre tiene poder y autoridad, entonces lo usan, pero ellos no fueron enviados. Entonces en Marcos capítulo 3, en el versículo 13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Primero, que el Señor llama a los que él quiere, no a los que quieren. Es que muchos quieren. Yo muchas veces en mi vida de fe se ha acercado a mí personas que me dicen: uy, ¿sabe yo qué quisiera? ¿Sabe yo qué quisiera? Poner las manos sobre los enfermos y que se sanaran y echar fuera a los demonios. Yo sería, ¿se imagina usted, hermano, ir a una clínica y sanar tanta gente que está enferma? Ellos quieren, y hay mucha gente que levanta, entre comillas, una iglesia donde profetizan en su nombre, donde echan fuera demonios, donde sanan a los enfermos, pero van a ser desconocidos por el Señor. ¿Por qué? Porque una cosa es el enviado por el Señor y otra cosa es el que va por su propia cuenta. Me busca cuando dice que unos que me seguían, entonces que les dijo que le echaban fuera, dijo que no los, es en Marcos como que está bien. Entonces una cosa es que tome por su propia cuenta. Entonces dice: y estableció a 12 en el versículo 14 para, primero, escuche, para que estuviesen con él. Entonces cuando uno está con él, quiere decir es que el que está con él luego no puede estar contra él, ¿sí? Es decir, el Señor cuando se manifestó, el Señor cuando escogió a unos, es para que estuviesen con él. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia y hemos sido llamados por el Señor para recibir la gracia, el camino es que nosotros seamos llamados por él para que haya una reconciliación primeramente con él, ¿sí? Cuando uno se reconcilia con Dios por la obra de Cristo, por la obra que hizo Cristo, digamos que uno tiene una reconciliación para recibir la gracia o el perdón de Dios por haber estado alejado sin obedecerle. Porque recuerde que el hombre se apartó de Dios fue por causa de la desobediencia. Entonces, como el hombre está acostumbrado a desobedecer, su muerte es estar alejado de él sin conocerlo a él, porque el pueblo se muere o la gente se pierde es por falta de conocimiento. O sea, conocimiento es de acercarse a él, de conocerle, de tener una intimidad, o sea, conocerlo íntimamente. Conocerlo, cuando dice la palabra yo nunca los conocí, quiere decir, escuchen lo que le voy a decir: mi palabra o mi espíritu no estuvo en usted. ¿Cómo lo puedo interpretar yo? Voy a decir, si yo estoy aquí, está mi esposa y está mi hija, y yo le digo a mi esposa, me hace un favor, me sirve un tinto, y entonces va mi hija y lo sirve, y yo le dije, no, pero es que es Juanita, ¿sí? Entonces mi esposa. O si de pronto está, imagínate, ¿qué tal yo decirle a mi esposa y está la empleada del servicio? O esté una amiga de mi esposa, y entonces yo le digo a mi esposa, mi amor, ¿me haces un favor? ¿Me regalas un tinto? Y no se levanta mi esposa, sino que se levanta la amiga de mi esposa o la compañera de mi esposa y va y me hace el tinto. Pero escuchen, yo le dije mi amor. Hay una diferencia en decir mi amor a decir libremente quién me trae un tinto. Pero mi amor, mi esposa, la que yo conozco, la que sabe cómo me gusta el tinto, la que ha estado a mi lado, conociéndome, sabe. Entonces diría, cuando llegue acá, ese tinto está frío. Ay, qué pena con usted, yo pensé que le gustaba frío. No, me gusta caliente. Lo voy a tomar, eso no sabe a nada, no sabe a café. Ay, qué pena, yo es que no sé preparar tinto. Eso le pasa por hacer lo que nadie lo mandó a hacer. Sí, porque no lo conoce, es que tiene que conocerlo. Conocerlo, no, vuelvo y se digo, no es de conocer el nombre. La gente piensa que conocer a Jesús es haber oído con él. Conocerlo es estar con él desde saber quién soy yo, conocerlo quién es él, es decir,
entender que Él es el Rey, que Él es el que viene como Rey, que se manifestó secretamente como un hombre, como el Hijo del Hombre, como un hombre corriente, hijo de carpintero, nacido en un pesebre, pero que al pronunciar las palabras, cuando Él hablaba, tenía un poder y una autoridad muy potente, muy diferente, ¿no? Él paraba la tempestad. Y el centurión le dijo: Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Para qué entras bajo mi techo? Solamente di la palabra. Porque sabe que esa palabra tiene una autoridad que es mucho más grande que la autoridad de cualquier hombre. Entonces, pues si no fuera así, entonces ¿cómo podría el Señor decir: sal fuera? Entonces, dice Mateo 8, es que sí saqué unas citas que para que no se me olvide, ya les voy a decir algo. Mateo capítulo 8, versículo, ¿dónde está? 14. Dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Mira lo que dice ahí: y con la palabra echó fuera los demonios y sanó los enfermos. Con la palabra, no fue con la fuerza. Con la palabra quiere decir, él decía: sal fuera, pero él no tenía que decir: en el nombre de Dios, en mi nombre salga. Yo le estoy diciendo que en mi nombre. No, él tiene una palabra que tiene una autoridad que viene encubiertamente ante los hombres, pero que los demonios sí lo reconocen. Los demonios sí lo conocían. De hecho, Marcos capítulo 1, esta enseñanza es para que entienda por qué echar demonios: por obediencia, o por qué los echaría, para inflar. No, por obediencia. Marcos capítulo 1, versículo 21. Y entraron en Cafarnaúm, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tiene con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Es decir, ellos conocían, como el centurión también conocía el poder y la autoridad de su palabra, de quién era él, y que él con una sola palabra podía decirle, solamente él daba la orden fuera y se iban fuera. Eso solamente en el mundo espiritual se puede entender esa autoridad que trae la palabra. Pero entre los hombres no, porque los hombres, como tienen carne y juzgan según la carne, y Jesús no vino a juzgar a nadie, sino para darnos vida y para ayudarnos a liberarnos de ese mundo espiritual que ya más adelante lo voy a mirar. Entonces él solamente dijo, pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Pero usted no ha visto en las iglesias que la gente dice: te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo. Eso no es la palabra. Por eso es que echan fuera demonios mal. Por eso los demonios no salen. A veces hasta se burlan. Porque reprendo es que Jesús en ese momento con la palabra lo regañó. O sea, habló fuerte, habló con autoridad, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Está diciendo ahí dice, es que enseñaba como los que tienen autoridad y no como los escribas. Yo le voy a decir, un académico o un teólogo no echa demonios. Es difícil. Una persona, yo no estoy diciendo que no hay teólogos que no echen fuera demonios. Estoy diciendo es que cuando la Biblia está hablando que les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas eran los que traducían de aquí a aquí, solamente pasaba por acá, entraba por acá, pero no tenía la autoridad. O sea, voy a decir, por ejemplo, el radio, yo canto por un micrófono y sale por el radio, sí, pero el micrófono no tiene autoridad, ni el radio, ni el celular por donde usted está escuchando esto. Es la palabra que entra por este micrófono y sale por el parlante suyo. ¿Sí? Si yo echo fuera demonios, si yo dijera,
sal fuera, digo que sal fuera. Jesús dice que sal fuera es la palabra que yo recibo como mandamiento que Él me dio, que entra y se reconoce esa autoridad por el poder que luego les voy a enseñar. Entonces el espíritu inmundo debería salir. Para llegar a este punto tuvimos que primero en las otras dos sesiones mirar quiénes eran los demonios, quiénes eran los espíritus inmundos y a dónde es que no quieren ir ellos. Que menos mal que hay ese lugar que es el abismo, porque después de tanto tiempo, si no se van al abismo, esto estaría lleno de demonios. Entonces, ¿quién podría vivir tranquilamente? Pero los demonios, el Señor mandó que enfrentáramos este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús permitió, mejor dicho, por qué Jesús o por qué Dios, como se dice en su sabiduría, dejó que los demonios se quedaran un tiempo? ¿Se ha preguntado? ¿Ha reflexionado sobre eso? Es que si nosotros no viéramos espiritualmente cómo un espíritu que estuvo en un hombre es capaz de entrar a otro, y viendo que estando en otro fue que se perdió y no se fue para el cielo, yo sería sensato y yo decía, no, yo no quiero llegar a ser demonio. O sea, yo no quisiera ser un problema para mi familia. Usted se imagina si cada persona que se muere ya se fue para el infierno o se fue para el cielo, porque eso es muchas filosofías y muchas creencias de iglesias que piensan, no, si su amigo, si su familiar se murió, se perdió y ya está en el infierno, en el Hades, y de allá no sale más. No. El Señor reveló que los espíritus inmundos o los espíritus de las personas que habían muerto, inclusive ni siquiera se debían consultar, porque no son los espíritus inmundos los que glorifican a Dios. No pueden glorificarlo a Él. Aquí está viendo que los espíritus inmundos le decían, tú eres el Hijo de Dios, y le decía, calle, enmudece. Y expulsándolos con la palabra les decía, cállese. Es que uno dice, cuando usted escucha que de pronto me viera en alguna parte, que yo le digo a mi hija, cállese ya, no moleste, o al perro, fuera de aquí. Entonces no diría, ay, el pastor entonces reprendió al perrito. ¿Y cómo lo reprendió? Dijo, te reprendo. No, sino que no, le pegó un grito diciendo, salga, ¿sí? O sea, reprender es el hecho de la forma como lo hizo, o sea, con rabia, con autoridad y con la palabra. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Que es muy diferente la gente que expulsa demonios en el nombre de Jesús y dice que Él fue enviado a profetizar y a hablar y a sanar, pero se están robando el billete, porque es que usted en la tienda no le preguntan, ay, ve, mira, y este billete usted se lo ganó. ¿Qué tal que cada vez que usted llega a la tienda a comprar le preguntan, pero este billete usted se lo robó o se lo ganó honradamente? Allá no preguntan, solamente ven que el billete es bueno y funciona. Porque el nombre de Jesús tiene un poder y la palabra de Jesús del mandamiento tiene una autoridad. Pero muy diferente es que Él lo envíe. Entonces el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, versículo 26, el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, o sea, gritó, ¡ah!, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Yo no, mire, los religiosos no son capaces de hacer eso, los escribas no tienen eso. No he visto nunca un fariseo expulsando demonios, nunca. Un escriba con esa autoridad no había. Y aún dice que hasta que con autoridad manda, es un mandamiento, Él manda, ¿sí? Y aún los espíritus inmundos le obedecen. Es que en Filipenses dice que Él se rebajó, ¿sí?, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Cuando uno expulsa demonios en el nombre de Jesús, no es como decir, préstame una factura por ahí, préstame un papelito, cualquier papelito, cualquiera que tengas por ahí. Entonces hay personas que creen así, y eso quisiera que me ayudaran ustedes a corregirlo y que ustedes no se corrijan cualquier papel de esa verde. Si es muy diferente cuando usted de pronto, o usted ve que hay personas, porque yo estuve en iglesias
Gracias, donde de pronto le decían a uno, eche fuera demonios y no sé qué, y sal fuera, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y todo lo que pidas en mi nombre. Entonces era como decir, no, usted solamente pida y firma acá, en el nombre de Jesús, y ya como firme un cheque, o sea, como un billete, sí, un billete que si tiene la firma del banco del gerente del Banco de la República, vale, si no tuviera firma, no vale. Pero resulta que no es así. No está diciendo, mire, que él no, para recibir la gracia, sí, él pagó por nuestro rescate, él pagó, pero para echar fuera demonios, yo no digo en el nombre de Jesús, de ese Jesús que hablan allá, sino que quiero que escuchen esto. Cuando una persona estaba muerta, como los escribas, que no tenían vida, no tenían autoridad, no tenían poder, aunque tenían la religión, ellos, el Señor le dijo, sepulcros blanqueados, ustedes por fuera se ven lindos, pero por dentro están muertos. Es decir, no han recibido mi amor, ustedes no conocen todavía mi gracia, ustedes no conocen todavía, no conocen, ustedes no conocen a Dios, no conocen a mi Padre, no me conocen a mí. Entonces, ellos, aunque eran fariseos, aunque eran religiosos, aunque eran escribas, aunque conocían la palabra, nunca habían visto que Jesús echara fuera demonios, que alguien echara fuera demonios. Decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? Es que tiene más autoridad que los escribas y los fariseos, y aún los demonios se le sujetan y lo obedecen, porque Él es Jesús. Entonces, una cosa es acercarse a Jesús, amar a Jesús, unirse a Él, entrar en Él y estar. Y estando aquí, en Jesús, en el nombre de Jesús, hecho fuera. Pero es que muchos son ladrones y salteadores y van a la iglesia, pero no están acá, todavía están acá. No, ni siquiera saben cómo es el bautismo. No saben que el bautismo es en el nombre de Jesús. No saben que todo es en Él, que la obediencia es estando en Él, sí, amén. Amén, en Él, sí, todas las promesas de Jesús son en Él, sí, y en Él, amén. Marcos, capítulo 9. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. ¿Por qué no seguía? Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, una cosa es que eche fuera en el nombre de Jesús y la gente sale, ¿sí? Porque lo usa, y como no puede hablar mal de él, tiene que hablar bien de él, porque es como llegar a la tienda a decir, este billete es de 50,000, pero yo creo que no sirve sino para comprar 10,000. Entonces véndame lo que pueda con 10,000, porque aunque vale 50, pero yo creo que es solamente 10. No, ellos saben 50-50, Jesús en ese nombre se echa demonio, ¿sí? Pero se lo han robado, no tienen la autoridad. Ahora, Marcos capítulo 3, nuevamente. Dice 3:13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Al monte quiere decir subió a orar, ¿sí? Subió a orar. Él estuvo orando toda la noche para poder pedir la autorización a Dios el Padre para que le mostrara y le dijera quiénes eran los que iban a ser, a los que él establecería para que estuvieran con él. Es decir, que fue una respuesta de la oración de Dios para su Hijo, para Jesucristo, para que pudieran usar ese nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre tampoco le pertenecía a él, es el nombre que es del Padre, que se lo dio al Hijo, y que está encomendando la gloria de su nombre a personas que estén con él, que después que estén con él no tengan que hablar mal de él. Es temible uno usar un nombre que sabe que es el nombre del Padre, que lo trajo el Hijo y que el Espíritu Santo lo glorifica ahora en estos tiempos, a usarlo para levantar sedes o iglesias, para lucrarse o llenarse de plata, o para tener fama,
o para ser vistos de la gente, pero nunca para ver la gloria de Dios y nunca para santificar el nombre. ¿Qué quiere decir? Mire, ni siquiera he visto yo que en iglesias cristianas, casi ninguna, oran Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Ay, no ore eso, que eso lo repiten los católicos. Ay, eso es una repetida. ¿Y quién está diciendo que usted lo repita? Está diciendo, oremos lo que el Señor nos enseñó, la oración de santificar su nombre. Yo digo, yo no sé por qué le dicen Padre Nuestro a la oración Padre Nuestro. Todos le hemos dicho siempre la oración Padre Nuestro porque con eso arranca, con eso inicia. Y es verdaderamente una oración que se hace ante el Padre. Pero cuando uno ora al Padre, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, lo primero que dice es santificado sea tu nombre. Pero ¿cuántos oran Padre Nuestro, santificado sea su nombre, y no conocen el nombre del Padre para santificarlo? Piensan que el nombre del Padre es Jehová. Jehová, Jehová, Jehová. Y otros el Padre, pero ¿y cuál es el nombre del Padre? No, usted repita 4 o 5 o 10 veces ahí, que de tanto repetir ahí, con 10 suma y él le escucha. No sirve. Así repite 1000 veces santificado sea su nombre, pero sale de orar 10 veces Padre Nuestro y luego habla mal de Jesús. O no lo aman, no lo conocen, pero sin embargo usan el nombre. Es más, salen y hasta con cruces. Te exhorto, te reprendo, en el nombre de Jesús sal, espíritu inmundo, sal de él, espíritu inmundo, en el nombre de Jesucristo sal de él. Yo pienso, ustedes creen verdaderamente, honestamente piensan que así funcionaría. No funciona. En el Nuevo Testamento, en Efesios, es uno de los únicos sitios, hay 2 partes únicamente, creo que esto es en Corinto, ahorita miramos, en Efesios capítulo 5, 6. Dice, versículo 10: por lo demás, hermanos míos. Ya está hablando como cuando yo saludo en el grupo, ¿no? Hermanos, porque somos en Cristo, estamos todos hermanos en verdad. Yo no estoy diciendo hermanos religiosamente, sino yo los trato como hermanos a quien yo amo, como amo a Jesús, porque Jesús ahora me tomó como hermano. Entonces yo a mis hermanos les trato con el amor de Cristo, nos amamos unos a otros como una hermandad en Cristo. Entonces dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es el único sitio, digámoslo así, claramente, donde se nos está diciendo que hay una lucha que no es contra carne y sangre, sino, no con nada visible, sino que lo visible posee espíritus invisibles que son gobernados. Ellos son usados como instrumento de iniquidad, de injusticia, y les permiten entrar a los cuerpos de otras personas que tenían antiguamente carne, pero que ya no la tienen, para que los domine y así llegue a separarlos tanto de Dios que mueran espiritualmente. Eso es una guerra. La lucha espiritual no es tanto por la brujería como tal, como dijera yo esto. Esta guerra espiritual no es una guerra, no solamente que me roben las cosas. Usted ha visto que las brujas sacrifican cosas a los demonios, ¿no? Entonces hacen ya vainas y rezos y sangre y todo lo que ha hecho, porque lo que sacrifican a los muertos, creo que está en 1 Corintios 10. Pero miramos a comentar. Mire, desde el versículo 19 está hablando, ahí dice amonestaciones contra la idolatría. La idolatría quiere decir que yo tengo un ídolo, ¿sí? Y la gente viene y se arrodilla ante el ídolo. O sea, se arrodilla o le pide la estampita. ¿Qué está haciendo? ¿Quién está detrás de esto? Los demonios.
O sea, los espíritus de los muertos que quieren ser honrados, que como está lejos, entonces hace como si tuviera un encuentro con ellos, que la persona se sienta y le habla al oído y le cuenta sus cosas. ¿Y a quién se lo está contando? A los demonios. Dice 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. La idolatría es un sacrificio que se hace a los demonios, y la guerra espiritual, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio, segunda de Corintios 4, 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, el diablo y sus gobernadores y los principados que tiene establecidos en todo el mundo, tiene la idolatría regada por todas partes para que se aumente. Ustedes han visto que la guerrilla está secuestrando a los niñitos, ¿no? Y les pone armas para que vayan y combatan. No les dejan ni siquiera crecer, no los dejan estudiar, se los llevan para el monte a combatir una guerra que no les pertenece. ¿Qué es lo que hace el diablo y sus ángeles y las huestes espirituales de maldad? Como estamos en esa guerra espiritual tan fuerte, que él quiere llevarse mucha gente a la muerte, pero no se los quiere llevar solamente para que se mueran, para que no conozcan a Cristo, sino para que el tiempo que les queda de vida en este mundo sean su ejército, que destruyen a los posibles enemigos potenciales del diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese espíritu que murió de esa persona era un enemigo de Cristo y por ende nunca recibió la gracia, no lo conoció, no recibió el amor de Dios para ser justificado, obviamente al morir es un enemigo nuestro. Pero si yo recibo la gracia antes de partir y yo recibo el Espíritu Santo, me ve como un enemigo potencial. ¿Por qué? Porque yo vengo a destruir su reino, porque el Señor me envió como un mandamiento: Danilo, vaya, expulse demonios. Si yo recibo esa orden como un mandamiento del Señor a quien amo, ¿sí? Como cuando yo le digo: mi amor, me prepara un tinto, es como si el Señor me dijera: Danilo, usted que recibió mi amor, usted que entiende que es amar los unos a los otros, como yo los amé. Usted vio como cuando yo estuve con usted, dirá, los discípulos, hablemos de Pedro, de Juan, que estuvieron durante todo ese tiempo, estableció a 12. Volvamos nuevamente a Marcos para que entendamos. Marcos capítulo 3 dice en el versículo 14 que vino, quiso y llamó a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Primero, estar con él es estar de parte de él, ¿sí? Y luego, al estar de su parte, no, porque es que Juan dijo: es que hay unos que están, pero no andan con nosotros. No se lo prohíba, porque el que no es con nosotros, por nosotros es. O sea, tranquilo, así sea por envidia, igual está predicando. Pero algún día cuando él venga y se presente delante de mí, yo sé que él era un hacedor de mal. Déjeme ese juicio a mí. En aquel día me dirá: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y yo le voy a decir: yo no lo conozco. O sea, tranquilo, Juan, llegará el día. En otras palabras, tranquilo, déjelo andar por su cuenta. Por ahora está ayudando para que sea conocido mi nombre, pero el día del juicio, déjeme a mí eso. O sea, no se lo prohíba. Yo no le prohíbo a nadie. ¿Quién puede decir: no eche fuera demonios en el nombre? ¿Sí? Antes a mí me han dicho: usted está echando demonios en el nombre de Jesús. Uy, en el nombre de los demonios. Entonces ese es un pecado que es muy grave. Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen, escuche, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es cuando usted cada 4 años, embolatado o no embolatado, piensa que la izquierda o la derecha van a hacer por usted algo.
Cuando usted cree que es el de la U o el de la nueva U o el de la F o el verde o el amarillo, el rojo, va a ayudarlo a usted. Entonces usted va y deposita su voto, creyendo que él va a gobernar muy bien y todo su séquito va a hacer lo mejor para mí. Entonces uno vaya confiado como borrego y va y cambia. Y resulta que usted le está dando la autoridad para que administre los recursos que usted paga mensualmente. ¿Sí? Usted dice, bueno, usted va a recoger mi plata, le dice a ese político por el que uno vota, yo voy a dar plata mensualmente, voy a pagar el impuesto del carro, de la casa, por ir al baño, por tomar agua, por comer esto, yo voy a pagarle impuesto a usted de todo, la mitad de mis bienes se los voy a dar a ti. Pero por favor, le voy a dar la autoridad para que los administre, pero por favor no se los robe. No se los robe. Mientras que el Señor Jesús nos dio a nosotros la autoridad en su nombre de administrar su gracia, nos dio la autoridades que Él nos envió y dijo, yo confío, yo les estoy confiando mi nombre, santifíquenlo, ¿sí? Y ustedes van a ir no en su propio nombre, sino en el nombre que el Padre me dio, yo se los doy a ustedes. Ustedes vayan, echen fuera demonios para que el nombre del Padre sea santificado. Pero debe haber un contexto de amor, de gracia, de haber estado cerca de Él, haber aprendido de Él y luego recibir el mandamiento de Él. ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 16, voy a repetir nuevamente, versículo 17. Estas señales seguirán a los que creen. Ese creen no es de creencia. Yo he dicho y he repetido muchas veces, creer y obedecer es exactamente lo mismo, ¿sí? Uno no puede decir que yo creo si no va a obedecer. Uno cree que Él es el que mandó a decir, Él es el que dijo, Él es el rey, Él es el que tiene autoridad por su palabra. Escuchen, por su palabra, por medio de su palabra echó fuera demonios. Escuchen, por favor, esto es, yo duré mucho tiempo para poder entender eso. Yo se los digo que duré mucho. Por mucha oración les estoy entregando las perlas que ojalá no las pisoteen. Él echó fuera los demonios por su palabra, o sea, porque Él solamente decía la palabra y hasta los demonios sabían quién es Él y le obedecían, se sometían a su nombre. Ahora, la palabra de Jesús, o es decir, el mandamiento que Él me da, yo debo creerlo. Si Él me dice a mí, eche fuera demonios, echo fuera demonios porque creo que Él me envió. Yo no voy de mi propia cuenta. Yo pongo las manos sobre los enfermos porque recibo el mandamiento de Él, porque yo sé que es en su palabra que me dice eche fuera demonios. Ponga las manos sobre los enfermos. Si Él me dijera, Danilo, ponga manos sobre los enfermos que lo va a sanar, yo diría, ay no, Señor, es que yo no tengo poder. Usted no va a hacer nada, es que usted va a hablar en mi palabra. Es que el problema de la gente que no echa fuera demonios es que como van en su propio nombre y van en su propia fuerza, piensan que tienen fuerza, piensan que tienen poder. No tienen poder. ¿Por qué? Porque no viene de mí, eso es un poder espiritual. Por eso uno tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas son añadidas. Inclusive el echar fuera demonios es una añadidura para recibir un poquito más en esta vida, que no es solamente la gracia. Entonces la gente quiere solamente vivir, soy salvo, somos salvos. Echa fuera demonios, uy no, ¿usted de qué está hablando? No, es que hay que echar fuera demonios. Ay no, entonces ahorita se cree el poderoso. Una vez llegué a una iglesia y yo echaba fuera demonios. Desde el momento que entendí que los espíritus se echan fuera por la palabra, porque yo decía tanto tiempo, pero Señor, ¿cómo así que lo echaba por la palabra? ¿Pero qué palabra? ¿Qué palabra, Señor? Ayúdame por favor a entender qué es eso, qué es tu palabra. ¿Cómo así que echa fuera? Yo también quiero echarlos en tu palabra, pero yo quiero es solamente obedecerte. Ay, pues claro, es que una cosa es, ¿sí me entiendes? Una cosa es la palabra que me envía, como a estos 12 que les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad, pero que estuviesen con Él y que predicaran el evangelio. Vayan y prediquen. Yo quiero que estén conmigo, aprenda estando a mi lado, aprenda, mire aquí. Entonces los discípulos estaban con Él aprendiendo y dicen, oiga, con la palabra los echaba.
Y, uy, estableció a 12 para que uy, pero él dijo que no, que déjelos andar ahí. Uy, pero él dijo que no, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Me van a decir en aquel día, yo eché fuera demonios y él nos va a desconocer. Todo ese contexto debe ser la formación de un cristiano, para que pueda discernir entre la autoridad que tiene porque es un enviado y otro se roba el nombre porque ni siquiera lo conoce. No conoce a Cristo, no conoce a Jesús, no conoce nada. O lo que conoce es que en ese nombre echa fuera los demonios y que eso, tener una iglesia deja mucha plata. Por eso es que mucha gente se pierde. Y por eso es que mucha gente dice, uy, no, yo quisiera ir a alguna parte y poner las manos sobre los enfermos y que recorran las... No, ¿se imagina esa gloria mía? No, Danilo, mire, usted no ha ido a la casa, ese man es un duro para sanar. Ay, sí, es que hoy en día a usted le hablan del brujo que está en una chuchumeca en la Patagonia y que él la sana a los enfermos y la gente paga mucho para ir así, tengan que atravesar mares y cielos y pagar viajes disque de penitencia para que ese brujo o esa persona que dice que tiene poderes le sane. Nosotros vamos a llevar helados a San Gil y hay muchos sitios de peregrinaje donde uno sabe que detrás de eso hay demonios, pero la gente paga por ir hasta allá. Usted piensa que si una persona dice, no, yo quiero echar fuera demonios, ¿sabe yo qué quisiera hacer? Me dice, ¿sabe qué quisiera hacer yo, pastor? Uy, no, sanar por los enfermos y que se sanen. Ah, no, pues yo también, ¿quién no? ¿Y cuánta plata haría? Si un brujo, ¿cuánta plata gana? Entonces, si lo ven desde ese punto de vista, pero porque es para santificarse, para glorificarse, para que su nombre sea conocido y que, uy, no, el fulanito, el que vive en tal parte, ustedes no han ido a la misa del fulano tulano, uy, no, ese man, usted eso sana a mucha gente y la gente vaya a eso abarrotado, pero no predica el evangelio, pero no estuvo con él, usa el nombre, pero no fueron enviados, entonces él los va a desconocer. Hay que hacer una diferencia porque mire, no es suficiente pensar que porque echa fuera demonios está en la verdad. Eso es lo que quiero que entendamos, más que aprenderles o enseñarles cómo echa fuera demonios o cómo obedecer el mandamiento, porque esto es obedecer el mandamiento de Jesús. ¿Quiénes? A los que llamó, a los que salvó, a los que manifestó su gracia, a los que vieron que el Señor lo hacía por la gracia, porque se compadeció, como cuando vio a otro dijo, él tuvo misericordia. Cuando vio al leproso, aunque la lepra era una cosa inmunda, él tocó el leproso, que en el Antiguo Testamento era prohibido tocar los leprosos. Pero hay gente que le dice que vaya a orar por el enfermo y ni siquiera van a sanar a un enfermo, ni siquiera un dolor de cabeza. O sea, no quieren ir a las casas ni a predicar el evangelio, porque los mandó. Es que una cosa es ser enviado. Entonces yo pienso así. Hay personas y de pronto hasta ministros de la palabra o predicadores, unos desobedientes que no quieren ir, les da o vergüenza o desobedecen. Le dicen, ay pastor, que es que mi hermana está enferma, que si usted por favor puede ir a orar por él. No, que vaya otro. Yo no sé si es que no tiene poder o autoridad, o está desobedeciendo o no cree. Yo dudaría de la fe de una persona así. De la fe quiere decir es de la obediencia, no de lo que cree, porque la gente tiene mucha creencia. Pero yo he visto muchos hermanos con un corazón tan humilde que quieren ir a visitar a los enfermos y oran por los enfermos y no les da vergüenza predicar en las calles. Yo como admiro a esa gente que de todas maneras públicamente predican la palabra y saben que crean en Jesús por lo menos, ¿no? Mire, Jesucristo murió por usted, Jesucristo te ama. Gente que ni siquiera dice Jesucristo. Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. No. Una cosa es tener un amor por Jesucristo y ser enviado por Él, que es, mire, el impulso de ser enviado viene desde el Espíritu Santo. ¿Por qué? Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1. Versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ser testigo de Jesús por el Espíritu Santo es ser un enviado para hablar el poder y la autoridad que Jesucristo, nuestro Señor, dijo en Mateo capítulo 28, versículo 18. Mateo 28, 18. Desde el 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda poder. O sea, ya recibió el poder. ¿Quién? Jesús. ¿Con qué nombre? Con su nombre. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, lo que dijo fue: hagan discípulos. Discípulos es personas que imiten a Jesús como ellos 12 que lo imitaron. Ellos fueron y echaron fuera demonios, y también sanaron a los enfermos. Me busca la cita donde dice que ellos se volvieron, en Lucas, donde dice que ellos volvieron muy felices diciendo que los espíritus se les sujetan. Creo que es 13, no recuerdo. Eso fue antes de la Santa Cena. Marcos capítulo, no sé si me acuerdo. Es que no. Bueno, voy buscando. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Una cosa es hacer discípulos de Jesús, no sus propios discípulos. No hacer que ellos me sirvan a mí, sino que ellos sirvan a Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando una persona enseña a servir a Jesús, cuando una persona enseña a amar a Jesús, es muy diferente a una persona que únicamente está enseñando teología o doctrina, o es como un escriba que no tiene como poder autoridad, sino como que tiene muchas cosas muy inteligentes. Yo no quiero ser muy inteligente. Mire, de hecho, ya le digo, yo sé lo que dice la Biblia. A veces me toca con la concordancia, pero ahorita para andar más rápido, entonces le pido a mi esposa que me va buscando las citas bíblicas que yo no me acuerdo en este momento. Pero de todas maneras, mire lo que le pasó a una persona, porque estoy hablando también por qué creer en Jesús. En Marcos capítulo 3, cuando estaba hablando de eso, entonces él expulsó demonios y llamó a los 12. Entonces a cada uno, y les dijo Judas Iscariote que le entregó. Ahorita en el versículo 20, capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron a pedir. Este es el que estaba buscando. Sí. Marcos capítulo 3 era la continuación. Marcos capítulo 3, versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ni ellos aún podían comer. Imagínate, pues, que después de que los envió a que predicaran, a que echaran fuera demonios, ellos fueron porque fueron enviados. Entonces decían: Jesús manda a decir que fuera, que ya está cerca el reino. Jesús manda a decir que Él es el que viene, que bueno, ellos fueron a obedecer. Entonces, ¿qué fueron a obedecer? Les dio para que fueran y predicaran el evangelio. ¿Cuál fue el evangelio? El reino de los cielos está cerca, Jesús ya llegó. Entonces sanaban los enfermos, y eso llamaba la atención de toda la gente. Claro, como llamaba la atención, porque decían: Jesús manda a decir que fuera. Los demonios se sujetaban al nombre que Jesús nos los mandó a ellos. Es que Jesús estaba con ellos. Entonces, como les dio poder y autoridad sobre los demonios, decían, es como si Juanita está diciendo: no, es que mi esposo me mandó traer el tinto. Ay, sí, gracias, me trajo el tinto. Sí, ¿por qué? Porque lo mandó. Entonces, Juanita, mi esposo me dijo: Danilo, traiga el tinto. Estaban solamente obedeciendo. Jesús dice que salgan fuera. Jesús dice que salgan fuera. Jesús mandó a decir: sal fuera, demonio. ¿Sí? Porque Él los había enviado. Jesús dice que salga, pero tiene un mandamiento dentro. Por la palabra que recibieron de mandamiento, con esa palabra de mandamiento, Él los echaban. Es que a veces no entienden eso, porque solamente saben decir: te reprendo, te reprendo. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando vieron a Jesús, ¿no? Pero los escribas búscame la que te dije porque no sé. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía
a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía por palabras: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida entre sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces le podrá saquear su casa. Entonces lo podrá saquear su casa. De cierto os digo, todos los pecados les serán perdonados. Dice, de cierto digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Es decir, cuando una persona va a expulsar demonios porque es enviado, él fue enviado de Dios, y ellos no creían que él había sido enviado, obviamente cuando echaba fuera demonios decía que lo estaba haciendo era por el príncipe de los demonios, pero le estaban diciendo entonces que él tiene demonios. Eso es blasfemar al Espíritu Santo. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, estamos diciendo que Jesús dice que salga fuera demonio inmundo, y cuando uno sale de la casa la gente voltea y dice: eso es el demonio, eso es del mismo diablo. La gente se atreve a blasfemar el Espíritu Santo que el Señor puso en mí, para que yo por el Espíritu Santo obedezca ese mandamiento, y yo enviado, impulsado por el Espíritu Santo, como lo hizo el Señor, fuera a santificar el nombre de nuestro Señor. Santificar el nombre es que todo lo que uno hace no lo hace por mi fuerza o por mi nombre, no porque yo pueda, sino porque estoy obedeciendo para santificar el nombre de nuestro Señor. Jesús dice que salga, es que como dice, en el nombre de Dios salga. Ay, Dios mío, le digo que en el nombre de Dios usted tiene que salir. No es en el nombre de Dios. Jesús dice, Jesús dijo, Jesús me dio la palabra. Con la palabra de Jesús yo los echo fuera. Es decir, con el mandamiento, porque los demonios obedecían al mandamiento de Jesús que decía: sal fuera. Yo no sé si están conectando, estoy diciendo, ¿tú entiendes? Sí. ¿Sí? Por favor, escriban si está entendiendo. ¿Sí? Por favor. Bueno, vamos a mirar Marcos capítulo 6, ya lo encontró mi esposa. Voy a mirar. No, que ellos volvieron y dijeron: uy, Señor, los demonios se nos sujetan a tu nombre. Uno dijo: no os alegréis por eso, sino porque vuestro nombre está en el cielo. ¿Sí? Entonces, es que uno no se debe alegrar por expulsar demonios. Es que una cosa es que quiero enseñarles esa palabra porque es muy importante. Que nuestros nombres estén escritos en el cielo debe ser nuestra alegría, no el echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque es que el Señor sabe el nombre de quien está escrito en el cielo. Malaquías capítulo 3 escuchen, Malaquías capítulo 3 versículo 13 dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué hemos hablado contra ti? Entonces responde él mismo: habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que piensan en su corazón ellos. Que hicieron, se robaron el nombre y escaparon. Uy, sí, nos robamos y aquí, pero están haciendo sus negocios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es que cuando yo hago cosas pensando en mi nombre, obviamente el Señor no va a responder eso. Él solamente lo que quiere es que
nosotros demos a conocer su nombre, que Él es Jesús, que está vivo, y que como Él está vivo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que yo estoy recibiendo esa palabra como un mandamiento hoy yo recibo que me dice: eche fuera el demonio. Cuando yo digo eche fuera el demonio, yo no lo estoy haciendo porque yo soy fuerte, o porque soy un teólogo, o porque conozco mucho la Biblia. No, porque pienso en su nombre. Porque cada vez que hago algo, uno tiene que pensar en el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Dios con nosotros. Entonces cuando digo Jesús dice que salga, Jesús, como un mandamiento de Él, por su palabra que lo envió a usted, a mí. Entonces usted, para santificar el nombre, para que los demás crean en ese nombre, en el nombre, para que crean que Jesús tiene la autoridad de su palabra, entonces usted echa fuera para santificar el nombre, pero no para glorificar su nombre. Yo vi iglesias donde inclusive a mi esposa también le decían para el ciudadano: pasen, haga una fila. Entonces había una señora que empujaba eso: déjate caer, fuera demonio, déjate caer. Entonces el empujado, y la gente... Pero déjate caer no es el poder, no es para que los demás, es que los demás, ellos querían que los vieran, que tienen como cierto poder, y se vuelven místicos. Entonces cuando las personas se caían, entonces él volteaba a mirar a ver quién lo estaba mirando, ¿no? Así como con... Entonces el que pasa, el que sigue, ¿no? El que sigue, no pasen donde el pastor tiene un poder. Pero no decían santificar, era para santificar a Jesús. No, era su propio nombre. Era hacedor de maldad. Pienso yo, estaba haciendo mal. En otras palabras, era glorificándose y complaciéndose, siendo idólatra con su propio nombre, haciendo de su mismo nombre un ídolo para que los demás terminan adorándolo a él. Entonces una cosa es desobedecer y otra cosa es robarse el nombre, pero nosotros no hacemos así. Lucas capítulo 10, ya me lo contó mi esposa. Con esto voy a terminar. Hay mucho más que hablar todavía, pero no alcanzo. Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Llegaron tan felices. Es que nosotros decimos: Jesús manda a decir que salga. Oiga, y esos bichiracos salen. Es que uno les dice: Jesús mandó a decir que salga. Oiga, y se sujetan con solamente decir que Jesús me mandó. Jesús dijo. Yo les decía, Señor, Jesús manda que salga. Oiga, los demonios nos obedecían. Entonces dijo el Señor: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora no voy a hablar de eso. O sea, cayó su reino. Él fue echado fuera. Satanás fue echado del reino que tenía la autoridad. Escuche, tenía la autoridad que él comandaba la tercera parte de los ángeles. Pero él es un ángel caído. Él es una persona caída. Y hay una lucha espiritual contra él. Y él tiene sus servidores que son espíritus inmundos. Entonces cuando vio su caída, también vio la caída de ese reino de las tinieblas cuando Jesús se manifestó y lo fue a enfrentar. Entonces le dijo: yo vi caer a Satanás como un rayo. O sea, yo sé a qué los mandé. Yo sé la autoridad que tengo, yo sé el poder que tengo, yo sé a qué vengo. Es que yo vine a deshacer las obras del diablo y les estoy entregando en mi nombre para que en mi nombre vayan y lo hagan. En otras palabras, estoy parafraseando. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Otra vez, y con esto vuelvo y termino. Que tus nombres están escritos en el cielo. Eso hay que unirlo y entenderlo y recibirlo y aceptarlo. Acéptelo. Malaquías capítulo 3 versículo 16. Es que los que dicen: por demás se servirá al Señor, no, pues saquemos plata. Yo una vez, póngale cuidado, una vez cuando llegué aquí a Bucaramanga, encontré a un muchacho que había salido de la iglesia, estaba que salía de la iglesia, estaba una desanimada, no conseguía trabajo, no conseguía, como se dice, ni para envenenarse, estaba enfermo. Y él me decía: pero hermano, yo le he dicho al Señor, si usted quiere que le predique, pues págueme. Y yo, era como si me hubieran pegado. Me dolió tan profundamente en mi corazón que retara al Señor diciéndole: si usted quiere que le predique, págueme.
Si él, con un desconocimiento total de la palabra, dice, de recibiste de gracia, dad de gracia. Pero como dice, por demás es servir a Dios. Lo que acaba de leer, Malaquías capítulo 3, del 3 al 15. Luego el 16. Como él no teme, no conoce el nombre, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro en memoria delante de él para los que temen al Señor o a Jehová, para los que piensan en su nombre. Es que una cosa es pensar en su nombre, amar ese nombre, no avergonzarse de ese nombre, santificar ese nombre. Jesús me dice que salga del mundo, pero como un mandamiento que él le da a usted, no porque usted se quiera, en el nombre de Jesús, tenga, eso tiene que cumplir. Firme ahí y coloque Jesús. No saben. Perdónenme, pero es que no sabe. Yo a veces, yo cuando veo, te reprendo, y digo, pobrecito, o sea, yo entiendo que así les han enseñado y están mal, pero hay que enseñarles bien. De eso se trata este estudio. Versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Es fácil. ¿Le está sirviendo al Dios temiendo su nombre y santificando su nombre? ¿O usted cuando va a expulsar demonios, porque dicen que ese pastor es un duro, es un berraco para echar demonios, usted supone la mano y todo el mundo se cae, y le falta que le coloquen la iglesia de Pepito Pérez, no la iglesia del Señor Jesús? En la iglesia del Señor Jesús es para santificar su nombre, para que lo conozcan a Él, para que nos arrodillemos ante Él, para que digamos, Señor, yo te desobedecía, ahora te voy a obedecer. Si me toca echar fuera demonios, yo con tal de santificar tu nombre, tú dame la orden que yo, vamos a enfrentar ese reino, porque Él nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y eso me da una gran felicidad. Pero yo soy más feliz, mi gran felicidad es que el Señor se acuerda de mí en el reino de los cielos. Que mi nombre es recordado en el cielo. Es tan diferente, es muy diferente que Jesús, que mi Señor diga Danilo, yo lo conozco a Él, yo sé quién es Él, Él santifica mi nombre, Él teme a mi nombre, Él lo que está es obedeciéndome. Él no está por su propia cuenta, Él está obedeciendo que yo lo mandé, yo lo envié. Él es un enviado que yo he puesto en Él mi espíritu, y el poder lo acompaña, porque la palabra mía va acompañada de poder, porque Él ora, Él pide que solamente, Señor, yo quiero santificar tu nombre, ¿qué hago? Bueno, vamos a predicar, vamos a rescatar gente. Jesús, yo te amo. Entonces yo le decía a una hermana, yo sé que me quiere mucho y me ama, y a veces me dice, ay pastor, no se lo olvide que yo lo amo. Yo le dije la vez pasada, ame a Jesús mucho. Yo sé que me ama, yo sé, y en esta expresión del cumpleaños que tuvieron conmigo, en verdad yo les agradezco tanto. Ustedes no se imaginan lo que me hicieron llorar esos mensajes. Voy a nombrar algunos, se me olvidan y de pronto me da pena no recordar. Vale habló unas palabras tan lindas que yo dije, Vale me habló, y fue unas como muy precioso, y también Alice, y también bueno, otras, Amparito, Marielita, que me acuerdo ahorita también, bueno, Jessica y toda su familia, Karen, Sonia, Nubia, Lucita, bueno, yo quisiera recordarlos a tocar, Guillermo, Doris, muchos, Camila, Alex, Miguel, bueno, todos, ¿sí? Entonces, mire, es que quiero solamente hacer un ejercicio con esto. Si yo recuerdo el nombre de ustedes ahora, ¿usted se imagina que el Señor recuerde su nombre en el cielo? Es mejor que lo reconozca el Señor a usted. No, yo en verdad, yo le reconozco su amor, pero yo les digo, amen a Jesús, amen profundamente a Jesús. Si ustedes aman a Jesús, mi trabajo en este mundo vale la pena. Pero si ustedes me aman a mí más que a Jesús, entonces me sentiría avergonzado con el Señor, porque sí, claro, lo amaron a usted, pero a mí nunca me amaron. Yo estoy trabajando tenazmente, con todo mi anhelo, porque amo profundamente a mi Señor y quiero serle fiel hasta el fin. Pero yo les digo, todo lo que estamos haciendo es para santificar su nombre. Ame a Jesús, ámelo. Es la iglesia que ama al Señor, que nuestra iglesia sea la iglesia que ama a Jesús. ¿Por qué? Porque usted lo ama.
No porque usted quiere robarse el nombre. Usted sirve en la iglesia es porque lo ama. Si usted diezma y ofrenda es porque lo ama, porque usted dice, no, en verdad yo quiero que el pastor siga, que la iglesia continúe, que se siga extendiendo el reino. Y entonces por ese amor uno invierte en el reino de los cielos. Yo no estoy aquí necesitando, yo puedo seguir acá, pero si usted quiere que esto debe continuar y que yo, en vez de buscarme un trabajo en el mundo, yo mejor me quede predicando la palabra y enseñando, yo no, me dedico a esto. Si el Señor me sostiene de su mano derecha como lo he hecho hasta ahora, yo me dedicaría a todo el resto. Sería mucho más feliz de enseñar a mucha gente por qué amar a Jesús, por qué creer, o por qué, en otras palabras, sería colocar, ¿por qué amar a Jesús? Que también sería, ¿por qué obedecer? Esto es todo igual. Eso es todo igual, lo mismo. Igual, yo lo amo, obedezca. Yo creo, obedezca. ¿Sí? Yo le obedezco, porque te amo. Si me obedece, si me ama, obedezca. Le dijo el Señor. Si usted me ama, obedezca mi mandamiento. Santifiquemos el nombre. Yo quiero que lleve, Jesús oraba, yo quiero que lleve mucho fruto para Dios. Pidan en mi nombre, que así llevarán el que no lleve fruto será cortado. El que permanece en mí y yo en él, entonces pida todo lo que quiera y le será dado. Entonces la gente comienza a pedir casa, carro. Pida todo lo que necesita para hacer esta obra de santificar el nombre. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto? Que ame su nombre. Porque el nombre de Jesús es el nombre de Dios que le dio al Padre, que le dio el Padre al Hijo, que el Hijo administró con todo temor y que el Espíritu Santo nos viene a enseñar para que nosotros el pecado, termino con esto. Juan capítulo 16, yo siempre digo termino con esto, pero es que me lleno de valor. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. El Espíritu Santo no vendría a vosotros, les conviene que yo me vaya, porque yo estoy con ustedes acá y yo los amo. Pero ese amor va a ser sellado. Ese amor, a ustedes les conviene que cuando yo me vaya, les conviene que, porque si yo me fuera, el Consolador no vendría, mas si me fuera os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Nosotros convencemos a la gente, usted no ha recibido el amor de Dios, arrepiéntase. Usted no se ha reconciliado con Dios, arrepiéntase. Usted no ha creído en Jesús, usted no le obedece a Jesús, arrepiéntase. Usted no está haciendo eso por amor a Jesús, arrepiéntase. Arrepiéntase. Jesús no vino para que nos amemos los unos a los otros. Obviamente, ¿cómo lo amo? Pues expulsándole el demonio, predicando el evangelio y luego sanando a los enfermos. Vamos a parar acá porque si no dura otros 45 minutos, extendiendo un poquitico más, pero vamos a dejar así para mañana. Yo estoy orando al Señor, si me concede que la semana entrante me dedique un poquito más a la lectura y a la oración, por el tiempo que estamos viviendo y por otras cosas. Estoy pensando, estoy orando, a ver si todos ustedes también se dedican la semana entrante a leer y a orar, a recapacitar de todo esto, a reflexionar. Bien, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando yo les diga gracia de Jesús, es amen a Jesús. Ame a Jesús. O sea, reciba mucha gracia, mucha favor de Dios, mucho favor, mucho amor. Amemos a Jesús profundamente, pero en verdad. Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios fue sellado por nosotros cuando llegó el Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo, ese amor que sentíamos, que experimentábamos, ahora es una realidad por el Espíritu Santo. Si echamos fuera demonios es porque el amor de Dios nos constriñe. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana en la reflexión. Que el Señor Jesús los guarde.